estratega de ciberinteligencia. Y es que se vienen las elecciones, se vienen los procesos y en momentos en que se habla de manipulación de tendencias, no solamente desde México, sino desde el extranjero, creo que entre más hablemos de este tema, más lo entenderemos y más nos prepararemos para hacerle frente a estos intentos de desinformación y de manipulación. Mi querido Israel Reyes, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hola Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bien. Un saludo a ti y a tu audiencia. De verdad es un gusto estar contigo, Vicente. Pues mira, efectivamente, Israel, dime. Perdón, ¿lo planteo bien? Así la manipulación incluso desde el extranjero, ¿lo planteo bien? Sí. En momentos en que en México hablan de la mano rusa, como hablaron también en Estados Unidos en el proceso electoral. Vamos al tema. Mira, efectivamente, Vicente, estamos en una etapa geopolítica internacional de influencia, tanto en las elecciones de Estados Unidos, también de Latinoamérica y Centroamérica, y vimos lo que pasó también en el Brexit, en la primavera árabe, en las elecciones de Francia. Sabemos que el quinto dominio, que es el ciberespacio, ya es un dominio de influencia tanto en la geopolítica como en las elecciones. Digo, sabemos perfectamente lo que pasó en el 2016, allá con Hillary Clinton, con el Comité Nacional Demócrata, cuando hackearon a John Podesta, se hicieron esos grupos subversivos de polarización en la sociedad, y bueno, ya sabemos qué es lo que pasó con la elección de Donald Trump. Ahora lo que nos preocupa mucho desde la parte de vista de la comunidad de inteligencia es que, bueno, México tiene un elemento alto en polarización, como bien lo mencionaba Lina, no solamente en México, pero también en Ecuador vimos cómo a través de las redes sociales se desataron movimientos subversivos, movimientos peligrosos, también en Colombia. También vimos lo que pasó con Otto Pérez Molina en Guatemala y bueno, es alarmante el nivel de polarización que tenemos ahorita en México y bueno, ya en las elecciones del 2021 es sumamente preocupante. Efectivamente, los gobiernos adversos que buscan una desestabilización económica y geopolítica en la región, pues lo van a hacer a través de las redes sociales, del internet, utilizando el anonimato, la desinformación, las noticias falsas, los videos falsos y esa polarización que existe y que se está dando, mi querido Vicente. Creo que te lo había preguntado, pero se adelantaron las cosas algunos meses. Te había preguntado si lo peor estaba por venir, pero tenemos investigaciones de Julián Macías desde España. Tenemos el caso de Facebook que tumbó las cuentas que generaban fake news contra gobiernos como el de México, del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú puedes hacer una evaluación de qué tan grave es la situación, de qué tan complicada es la realidad que estamos viviendo o sufriendo en redes sociales? Sí, mira, efectivamente, Vicente, los esfuerzos que se están haciendo por parte de Facebook, de Twitter, de Instagram, son esfuerzos, pero la mera verdad no dan capacidad. Digo, es bastante visible lo de la polarización y sabemos que ahí hay bots, que hay propaganda automatizada, que hay videos falsos, que hay memes, que hay una batalla ahí. Esto sinceramente es de alto riesgo, porque ¿qué es lo que pasa en una red social? En la red social se fomentan las emociones negativas como es el odio, el coraje, el medio, la desigualdad social. Eso genera en la activación de la parte neurológica de las personas, pues un resentimiento social, una polarización, y nos lleva a tomar decisiones que son basadas en emociones negativas y no cognitivas. ¿Te acuerdas cuando la abuela decía el que se enoja pierde? Bueno, imagínate que si tomas decisiones electorales bajo el coraje, bajo el odio, bajo el miedo y la incertidumbre, pues lo más probable es que tus decisiones no van a ser cognitivas. Entonces, ¿qué pasa con estos efectos de polarización que son o vienen de otros países?
por aspectos de geopolítica internacional, bueno, sin duda alguna, pues producir una proxy, una inestabilidad social en México, pues es un activo para Estados Unidos. Bueno, vimos lo que pasó con George Floyd en Estados Unidos y cómo a través de las redes sociales se generó ese movimiento que superó lo que habían predecido las agencias de inteligencia. Sin duda alguna, estas campañas negras han pasado de la era de información a la era de desinformación, de la era de trabajar con unidad de esfuerzo a la era de trabajar en desigualdad, en polarización, en desventaja, en desigualdad, en odio y en coraje. Y yo creo que para México, en el 2021, es el mayor riesgo que tenemos, es el mayor reto que tenemos. De verdad, la propaganda automatizada se está incrementando al 70% en la inversión que se está dando en esa propaganda por utilizar el anonimato, la inteligencia artificial, los algoritmos sociales, el uso de los datos personales, de los datos psicográficos, de los datos de movilidad, de los datos geográficos, pues puede llevar eventualmente a un país pues hasta un golpe de estado digital, como lo que te comentaba la vez pasada. El golpe de estado digital se refiere a cuando las masas son programadas de la parte desde el punto de vista neuropsicológico para generar movimientos subversivos, movimientos de insurgencia. Bueno, el caso que hemos visto, como te lo digo, en la primavera árabe. Entonces, no me sorprendería que lo peor esté por venir, tanto para Estados Unidos como para México. No me sorprendería tampoco ver hackeos a los candidatos, a los políticos, a las campañas electorales, a los comandos de campaña y bueno, eventualmente inclusive hasta el Instituto Electoral que fuese atacado cibernéticamente. Es sumamente delicada la situación. El reporte de la primera semana de agosto de la Comunidad de Inteligencia ya mencionaba a 3 actores principales. El actor de China, que China, por la guerra comercial, por la supremacía tecnológica, bueno, ya viste TikTok y WeChat, ya lo están suspendiendo en Estados Unidos. Pero eso es para favorecer a un candidato. Ahora, al Donald Trump declarar por orden ejecutiva no uso del TikTok ni del WeChat, hay una violación ahí constitucional al primer amendment, donde dice y habla de la libre expresión de pensamiento a través de cualquier medio. Si tú tomas en consideración que en Estados Unidos tenemos el 4.8% de ciudadanos chinos y chinoamericanos que se comunican con TikTok y con WeChat, y si tú como presidente suprimes ese medio de comunicación masiva, pues estás suprimiendo la libre expresión de pensamiento a través de un medio específico. Y bueno, ese es en el caso de China, porque a China no le conviene que Donald Trump sea reelecto por esa tensión comercial y por esa discusión de supremacía tecnológica. Pero por el otro lado tenemos Irán. Irán también es un actor adversario después de las tensiones diplomáticas militares que se dieron el año pasado. Bueno, Irán está buscando una polarización geopolítica y una desestabilización en Estados Unidos. Entonces, es otro actor ahí que está partícipe en esa polarización. Y bueno, Rusia también ahí, desde el 2016, pues tuvo que ver con el aspecto de Hillary Clinton, de John Podesta, del Comité Nacional Demócrata. Como tú te das cuenta, efectivamente, el dominio del ciberespacio, las redes sociales, el internet, los hackeos, el robo de datos, la manipulación, eso nos puede llevar a lo que conocemos desde inteligencia como un golpe de estado digital o un golpe de estado blando. Y eso es lo alarmante. Oye, Israel, y para las personas que piensan que nosotros exageramos o que estamos haciendo el tema amarillista o qué sé yo, bien le caería a la gente ver el documental este que me recomendó mi hermano, que me pareció muy interesante, el dilema social o el dilema de las redes sociales, como se le tituló en México, en donde ex ejecutivos de diferentes plataformas, Google,
Twitter, Facebook, admiten que esto es una bola de nieve que se salió de control y que pues siempre existe la posibilidad de que intereses oscuros utilicen algo que se había planteado para las causas más nobles, las causas buenas, para hacer daño, ¿no? Bueno, efectivamente, Vicente, pero ya ha causado vidas, ha causado pérdida humana. Bueno, ¿cuántas personas no han sido linchadas porque se ha desatado una noticia falsa en una red social? Hay periodistas que literal en Centroamérica los han matado y los han linchado porque de repente sale en la red social que se trata de unos violadores o de unas personas malas, llegan al pueblo y los linchan. Entonces, para esas personas que piensan que esto es ficción o que esto es exagerar las cosas, la realidad no es cierto. La realidad es que las redes sociales se están saliendo de control. El contenido de odio que se maneja en redes sociales está generando una polarización muy extrema, muy radical y muy profunda. Esa es una realidad. Y bueno, hablando de este tema, yo voy a estar impartiendo una clase ahí en la George Washington University, en la cual invito a tu audiencia que la puede tomar en línea y puede ver este curso en mi red social, en Twitter, en @IsraelGReyes, donde, bueno, estaremos hablando precisamente del riesgo en las elecciones de Estados Unidos, como en las de Latinoamérica, y cómo las redes sociales, por esta epidemia que tenemos, va a ser la nueva batalla, una elección en tiempo de epidemia, donde ya la interacción con las personas se ve limitada, va a ser a través de la tecnología. Quien tenga la supremacía tecnológica y quien gane una elección en la percepción de las personas en las redes sociales es la persona que va a ser el próximo gobernador, los próximos gobernantes. Estamos de la era de información, ahora en la era de desinformación, de una era de continuidad a una era de descontinuidad, de una era de matemática discreta a matemática continua. El tiempo no existe, la distancia no existe, los adversarios, los enemigos, todos estamos como una bola de nieve juntos coactuando, y por eso el efecto de polarización se está dando y se está dando y se está dando, y va a llegar un momento que en algún país se va a hacer una guerra civil. Y bueno, el caso de Siria así empezó, a través de una polarización en redes sociales, los que estaban pro el gobierno y los que estaban en contra del gobierno, y en qué desató, en una guerra civil horrible que costó muchas vidas. Pues mi querido Israel, ¿con qué cerraríamos el día de hoy desde tu perspectiva? Por cierto, ¿cuándo va a ser este evento? Bueno, el curso que se va a estar impartiendo ahí en la George Washington University va a ser el 27 de octubre. Por eso le recomiendo a la audiencia que vaya ahí a mi Twitter, @IsraelGReyes, donde podrá ver ese curso, esa capacitación. A mí me gustaría cerrar con un consejo a la audiencia, un consejo de unidad de esfuerzo y de no a la violencia y a la polarización. Es bueno tener diferencias de opinión, es bueno expresar la libre expresión de pensamiento, pero siempre desde un punto de vista de respeto. Recordemos que mi libertad, mi libre expresión empieza y termina hasta donde no ofenda a otro grupo. Creo que necesitamos tolerancia, estamos en una crisis de la epidemia, pérdida económica, pérdida humana, y lo menos que necesitamos ahorita es una polarización en nuestra sociedad. Creo que ahorita el voto responsable, la unidad de esfuerzo, el nacionalismo de que todos somos mexicanos independientemente de si unos tienen más o tienen menos, o si son con una preferencia sexual u otra, creo que al final del día todos compartimos el mismo territorio, compartimos la misma cultura y por ende nos hace miembros de la misma familia. Entonces tenemos que trabajar en equipo, tenemos que aceptar la tolerancia con los demás y reducir los niveles de violencia, de polarización y de odio. Dirigir campañas positivas y éticas. No abusar la tecnología, pero usar la tecnología para un bien común. A mí me gustaría cerrar con eso para tu audiencia. Pues mi querido Israel, te agradezco como siempre tu participación, tu información que compartes con la audiencia de Sin Censura,
y estamos siempre aquí al pendiente de tus comentarios y tus opiniones. Pues muchísimo gusto, Vicente, y espero verte pronto ya en persona, ya en Chicago, en Oaxaca, o en donde estés, o en el ciberespacio. Donde sea, pero que sea pronto, mi querido Israel. Te mando un abrazo. Hasta luego. Saludos, Vicente. Gracias.